sábado, hermano. Que la gracia del Señor, como dice el apóstol Pablo, sea con cada uno de nosotros en este día especial. Ojalá que ese manto de justicia de Cristo cubra nuestros pecados, ¿verdad? Y nos dé ese ánimo, ese aliento para que podamos entender, para que podamos desear el estudio de la palabra inspirada, que es lo que vamos a hacer ahorita en estos momentos. Vamos primeramente a pedir la bendición divina para el inicio de este estudio. Amado Padre Celestial, infinitamente gracias en esta mañana, porque una vez más venimos al encuentro contigo, Señor. Tu palabra dice que tú estás cerca de nosotros, siempre. Y nosotros somos los que debemos acercarnos a ti, porque somos los que nos alejamos con mucha frecuencia. Ayúdanos a no alejarnos de ti, Señor. Ayúdanos a que cada una de las pruebas podamos resistirla y el diablo pueda huir de nosotros. Ayúdanos a acudir a esa promesa en cada momento de dificultad. En este sábado precioso, que tú derramas ricas y grandes bendiciones, pedimos la bendición principal para este día, la influencia de tu Espíritu, para que la palabra que tú nos envías pueda ser atesorada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos da de ser hijo tuyo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Después de haber estudiado la serie de la educación, que fue una serie larga, ¿verdad? También de 10 temas. Vamos a volver a las profecías. Nada más que la profecía, hoy la vamos a ver, tal vez no desde un punto de vista de eventos que ya hemos estudiado. Hace poco hicimos dos estudios acerca de los eventos que están ocurriendo. Sino la profecía la vamos a ver desde un marco muy futuro, en lo que se refiere a la nueva vida, pero que también esas promesas futuras son válidas para este tiempo. Hoy lo vamos a ver, que esas promesas creemos nosotros que son las de Apocalipsis, van a ser cumplidas hasta que estemos allá en el reino de los cielos, en la nueva tierra. Pero hoy vamos a darnos cuenta que esas promesas sí tienen un cumplimiento primario aquí, tienen un cumplimiento primero aquí, en esta tierra, en nuestra experiencia de la vida espiritual y en nuestro crecimiento espiritual. Así que vamos a comenzar pues viendo un poquito acerca del Apocalipsis, ¿verdad? Muy bien, el primer tema que vamos a desarrollar se llama el árbol y la eternidad. Es muy importante, el árbol y la eternidad. Vamos a iniciar con una cita pequeña, ¿verdad? Ahorita del Espíritu de Profecía, que se encuentra en Eventos de los Últimos Días en la página 14, los que tengan ese libro. En el primer capítulo. Y dice ahí, hay un buen consejo para nosotros en este tiempo, y es un consejo, en esta mañana es muy válido ese consejo, cuando dice que el último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. El último, ¿cuál es el último libro del Nuevo Testamento y de toda la Biblia? Apocalipsis. Y dice aquí el consejo que está lleno de verdades, claro. Ahí están las verdades preciosas para este tiempo. Ahí están los secretos de Dios, como lo vamos a ver más adelante, que ya fueron revelados a su pueblo. Entonces dice que está lleno de verdades que necesitamos entender hoy. Hoy necesitamos entender en esta etapa de preparación. Necesitamos entender esas verdades que están registradas en el libro de Apocalipsis. Recordemos que estudiamos el Apocalipsis, se tiene que estudiar con Daniel. Ya estudiamos Daniel hace rato, tuvimos 19 temas, 19 estudios proféticos de Daniel. Recuerdo que las profecías de Daniel las estudiamos en 19 temas. Hoy vamos a ver esta parte de Apocalipsis. En el mismo libro y en la misma página, esta es la última cita, era para introductoria, dice ahí, y fue escrita en el año 1903, la anterior fue en 1900, es importante la fecha.
Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del Apocalipsis. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro del Apocalipsis. O sea, hay cosas que en Apocalipsis no se han cumplido. Hay unas que ya se cumplieron. Hay unas que se están cumpliendo. Y hay unas que se van a cumplir. Pero ahí dice, pronto, pronto, esas predicciones que no se han cumplido, se van a cumplir. ¿Y cuál es el consejo para nosotros esta mañana? Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia. Esas palabras son importantes, hermano. Yo hago énfasis en las palabras. No podemos pasar esto así rápido, desapercibido. ¿Cómo vamos a estudiar estas profecías de Apocalipsis? Con diligencia, con preocupación, con escudriñamiento, con diligencia. Hay que registrar, como dicen, escurcar estas profecías. Dice, y entenderla claramente. Estudiar con diligencia y entenderla claramente. Aquí hemos estudiado bastante Apocalipsis también. Hemos hecho estudios de Apocalipsis. No encubre la verdad, nos advierte con claridad, diciéndonos, oiga bien esto último, lo que sucederá en el futuro. Apocalipsis nos dice lo que va a suceder en el futuro. Entonces vamos a iniciar con el consejo previo en esta mañana que Dios nos acaba de dar. Apocalipsis, el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis, en el inicio del libro. Miremos lo que dice en el inicio del libro, en el primer capítulo, la revelación de Jesucristo. ¿Qué es el Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. Qué interesante, la propia revelación del testigo fiel que fue dada a Juan en Apocalipsis para nosotros. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesús, a su Hijo, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de ¿quién? De su ángel a su siervo Juan. En el versículo 4, saltándonos un poquito para completar el proceso de la revelación, dice de que Juan, no voy a leerlo literal, ahí lo leen ustedes, dice que ahí en el versículo 4 dice que Juan, cuando recibe este mensaje, ¿cuál fue la orden que se le dio a Juan? Que lo enviara a las iglesias. Entonces, hay un proceso en la revelación del libro de Apocalipsis. Ese proceso está claramente registrado en estos dos pasajes. Y lo vamos a ver de una manera gráfica para que lo miremos mejor. Esto que está aquí en letra lo vamos a ver de una manera ilustrada para que lo entendamos mejor lo que dice aquí. Miremoslo. Decía el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le dio? ¿De dónde viene? Una fuente de información fiable. ¿De dónde viene? De Dios el Padre. ¿Se la dio a quién? A Jesucristo, el versículo 1. ¿Y Jesucristo a quién se la dio? Al ángel, el versículo 1. ¿Y el ángel a quién se la dio? A Juan, el versículo 1. ¿Y Juan a quién se la da? A la iglesia, el versículo 4. ¿Verdad que está claramente? Ahí en los dos pasajes, claramente registrada está la revelación de dónde viene el mensaje. No es de Juan, hermano. No le escribió Juan porque él quiso. Fue directamente de Dios. Directamente de la deidad. Qué importante es esto, una fuente de información fiable. Quiere decir que el libro de Apocalipsis, sus profecías vienen directamente de Dios y tienen la firma del cielo. Para arrancar, qué lindo arranque es este. Lindo arranque es este, era para estudiar cualquier profecía del libro de Apocalipsis. Muy bien. Pero el Apocalipsis no es un libro de información, hermano, como muchos se cree. No es un libro de información el Apocalipsis, hermano. Muchos creemos que el Apocalipsis es un libro de información que nos revela lo que va a ocurrir, o histórico. Historia e información. No, hermano. El Apocalipsis es algo más que eso. Tiene historia, tiene futuro, profecía, pero el Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Por eso Dios se lo dio a su pueblo. Y principalmente este mensaje es para nosotros, la iglesia que está atravesando el último tiempo. Es un mensaje de esperanza. Ahora la pregunta es, ¿por qué es de esperanza?
Es un mensaje de esperanza, Apocalipsis. ¿Por qué será de esperanza? La respuesta es, recordemos, en el libro de Tito, ahí aparece una profecía clara, ¿verdad? 2:13, donde dice que Cristo es la bienaventurada esperanza. ¿Recuerdan? Cristo es la esperanza de salvación. Entonces, en el Apocalipsis es un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús es el centro del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro cristocéntrico. Por eso es un mensaje de esperanza, principalmente para el pueblo de Dios que vive en esta última, para todos los tiempos, desde que se escribió Apocalipsis. Pero principalmente este mensaje calza más para esta generación que está viviendo en este tiempo final. Muy bien. Dios promete, por lo tanto, con todos estos argumentos que presenta la palabra, Dios promete una bendición especial para el que lee, para el que estudia Apocalipsis. Hay una bendición especial. Y eso está registrado en la Biblia. ¿A dónde? Ahí mismo. Capítulo 1, el verso 3. Y hay una bienaventuranza como la descrita por nuestro Salvador en el Sermón del Monte. ¿Recuerdan? La bienaventuranza que escribió Jesús, esta bienaventuranza también es del mismo Jesús esta. El mismo Jesús que escribió en el Sermón del Monte, que dio las bienaventuranzas. Aquí Apocalipsis le está diciendo a Juan una bienaventuranza o una bendición, o una dicha, o una felicidad. Eso significa bienaventurado, dichoso, feliz. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero viene algo importante. Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una dicha, hay una bendición para el que lee nada más. Hay una bendición para el que lee el Apocalipsis, claro que sí. Para el que oye el Apocalipsis, claro que sí. Pero hay una bendición más especial y más completa para el que guarda la palabra escrita en el Apocalipsis. Ahora la pregunta es, si hay una bendición amplia, hay una bendición completa, hay una bendición integral para aquellas personas que guarden las cosas escritas en Apocalipsis. La pregunta es, ¿qué significa guardar? Eso es importante, porque dice que hay una bendición especial para el que guarda las cosas del Apocalipsis. ¿Qué significa guardar? La Biblia nos da la respuesta. ¿Qué es guardar? Santiago 1:22 dice que guardar es ser hacedor de la palabra, no solo oidor, ser practicante de la palabra. Y el mismo Jesús lo dice en Mateo 7:21, que guardar la palabra, ser guardador de la profecía, del mensaje de Apocalipsis. ¿Qué significa? Significa hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre que está en el cielo. Y Mateo 7:21 dice que no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Apocalipsis también tiene algo muy especial en el inicio, en su introducción. Hay un saludo muy especial de la deidad, de los tres miembros de la deidad. Óigase bien, aquí están registrados en Apocalipsis los tres miembros de la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí están, ¿no? Los tres nos saludan hoy, esta mañana, los tres, porque estamos estudiando el mensaje de Apocalipsis. Ellos nos dan un saludo muy importante a la iglesia, a la persona, al individuo que estudia el Apocalipsis. Aquí está el saludo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, Apocalipsis 1, 4 y 5. Gracias y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí vemos los tres miembros de la verdad claramente revelados aquí. El que es, el que era y que ha de venir es el Padre. ¿Por qué digo que es el Padre? Porque aquí aparece Jesucristo, no pueden ser la misma persona. Hay una distinción ahí.
el Padre, el Hijo y los 7 espíritus. Sabemos que el término 7 no significa solamente el número 7. El término 7 significa, ¿qué cosa es? Número completo, plenitud, integridad, amplitud. Entonces, ¿ya me entienden? Entonces, el Espíritu Santo. Muy bien. Hechos de los Apóstoles, vamos a la revelación. En la página, el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 466. Y aquí está muy lindo esto para también iniciar. En el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. ¿Qué están reveladas en Apocalipsis? Las cosas profundas de Dios. Óigase bien. ¿Creemos nosotros en este mensaje? Claro, tenemos que creerlo. Las cosas profundas, por eso el libro de Apocalipsis es un libro muy especial. Porque el saludo a la deidad en Apocalipsis, de los 3 miembros de la deidad saludan especialmente a ¿qué especialidad es ese libro? ¿Y por qué habla de la revelación, de ese proceso de revelación que viene en cadena? Es un libro muy especial. ¿Por qué? Ahí están los secretos de Dios revelados. ¿Sabían ustedes que el libro de Apocalipsis están los secretos revelados para descubrir al diablo? Ahí están, ahí Dios nos revela todas las artimañas del diablo y cómo descubrirla y cómo enfrentarla. Todas esas artimañas, cómo contrarrestarla. El libro de Apocalipsis. Al diablo no le gusta que estudiemos el libro de Apocalipsis. Porque si lo entendemos, vemos claramente revelada que su proceder, ¿verdad? Vemos claramente revelada su escala de maldad, ¿verdad? Muy bien, y sus planes. Entonces dice que el nombre mismo que fue dado a sus páginas inspiradas, dice el nombre mismo es el Apocalipsis, algo revelado, ¿no? El Apocalipsis o la revelación contradice la afirmación que es un libro sellado, porque muchas iglesias dicen que Apocalipsis es un libro sellado. Ya pasó. Una revelación es algo revelado. El Señor mismo reveló a sus siervos los misterios contenidos en dicho libro. Y quedémonos con esto. Y es su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios esta mañana? Que estos misterios estén abiertos al estudio de todos. Estos misterios estén abiertos al estudio de todos nosotros. Vamos a avanzar. La pregunta es, dice que el Apocalipsis revela las cosas profundas de Dios. Pero la pregunta que nos vamos a hacer, ¿cuáles son esas cosas profundas de Dios? Que dice que tenemos que estudiar en Apocalipsis. Aquí están las cosas profundas de Dios, miren hermano. El mensaje final, el último mensaje, Apocalipsis 14, el 6 al 12, el mensaje de los 3 ángeles. Ese es uno de los secretos revelados de Dios, de las cosas profundas de Dios. El último mensaje de amonestación al mundo, ¿verdad? El último llamado a misericordia de Dios para este mundo que perece. Ese es el mensaje, ese es uno de los secretos que Dios ha revelado. Y que este mensaje debe conocerlo el mundo. ¿Y quién debe dar este mensaje? Su iglesia. Por eso Dios lo envía a su iglesia. ¿Y cuál es otra de las cosas profundas que hoy vamos a estudiar? Las 7 promesas del Apocalipsis. Otras cosas profundas son las 7 bienaventuranzas también. Están en Apocalipsis. Hay 7 dichas, 7 bienaventuranzas, ¿verdad? En el Apocalipsis también. Pero hoy nos vamos a ocupar de las 7 promesas. Entonces, otra de las cosas profundas de Dios son las 7 promesas que aquí aparecen descritas en la imagen, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar la primera promesa. Vamos a estudiar eso primero, ¿verdad? Primero sí vamos a avanzar. Vamos a continuar. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, el versículo 3 y 4 es muy importante ver este pasaje porque este pasaje nos ayuda a comprender lo que estamos estudiando. Dice el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El 4 es el que quiero. El versículo 4, ahí está la clave. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Óigase bien, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En toda la Biblia hay promesas grandes, pero hay unas promesas muy especiales que son las que vamos a estudiar. Vamos a comenzar a estudiar esta mañana. Y esas promesas son preciosas y son grandísimas.
Y la pregunta es, ¿para qué Dios nos ha dado todas esas promesas bíblicas? Aquí da la respuesta el mismo pasaje. Para que por ella lleguemos, así digámoslo, lleguemos los cristianos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, ¿para qué sirven las promesas de Dios? Las grandes promesas. Para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Eso es importante. Y ese término es importante. Ahí habla de la traducción preciosas y grandísimas promesas. Esto se podía traducir mejor como bendiciones prometidas. Pero quiero entrar a la parte importante donde dice de la participante de la naturaleza divina, y lo hago planteando una pregunta. ¿De qué manera llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? Porque el apóstol dice que Dios nos ha dado promesas, no solo promesas sencillas, sino promesas especiales para que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Pero la pregunta es, ¿de qué manera llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? Miremos lo que dice la Biblia, vamos a responderlo. ¿Cómo creó Dios al hombre en el principio? Dice Génesis 1:27, a su imagen. A su imagen. Quiere decir que en el principio Dios creó al hombre de una manera perfecta, ¿verdad? No había mancha en él. Pero sabemos que el pecado desfiguró esa imagen de Dios. Desfiguró la imagen de Dios, y Cristo a eso vino, a restaurar esa imagen desfigurada por el pecado, casi borrada por el pecado. Entonces Cristo es el garante de restaurar esa imagen. Vamos a leer esta cita. Comentario bíblico en el tomo 7, en la página 617, ¿verdad? Más bien ese es el tomo 1, rectifico. Si estamos comentando Génesis, ese es el tomo 1. Ahí puse 7, ¿verdad? Para los que están viendo por otro lado, pónganle el tomo 1. Es el tomo 1. Cristo vino para restaurar lo que se había perdido. Óigase bien. Cristo vino a restaurar lo que se había perdido. Y por eso el cristiano puede esperar que se restaure en su alma la imagen divina. Entonces, esta posibilidad siempre debe estar ante los ojos del creyente para estimularlo a perfeccionarse a la semejanza de Cristo. La transformación comienza con el nuevo nacimiento y continúa hasta que Cristo vuelva. Entonces, ¿de qué manera llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? ¿De qué manera se va a restaurar la imagen divina en nosotros? Cuando haya una transformación completa que inicia con el nuevo nacimiento y seguimos el proceso de la santificación hasta que nosotros murimos. Y los que estén vivos hasta que Cristo venga, ¿verdad? Qué importante es eso. Hay una condición, sí, para estas promesas del Apocalipsis. ¿Y cuál es la condición? Que esa promesa es para los vencedores. Esa es la condición. La promesa es para los vencedores. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, dice que Cristo viene pronto y trae el galardón. Y el galardón son las recompensas que Él nos va a dar. Y dentro de esa recompensa que Dios nos va a dar, están las 7 promesas, el cumplimiento de las 7 promesas del Apocalipsis. ¿Ve? Y comenzamos con la primera, pues, que es el tema de estudio. Vamos a Apocalipsis, el mensaje de la iglesia de Éfeso está en la primera promesa. En el mensaje de la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2. Las promesas están registradas las 7 en el capítulo 2 y 3. Dice el verso 7 de Apocalipsis 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, mire cómo comienza. Al que venciere, oigamos bien, tenemos que ser vencedores. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué importante. Tenemos que irnos al Génesis para entender eso del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque en el Edén estuvo plantado ese árbol de la vida. Lo dice en el capítulo 2, el verso 9 de Génesis.
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida. Ahora la pregunta es, ¿qué significaba comer del árbol de la vida? ¿Qué significaba? Significaba vivir para siempre. El árbol de la vida poseía un poder de perpetuar la vida, ¿verdad? Y mientras comieran del árbol, esa primera pareja no podía morir. Entonces, el fruto del árbol de la vida era un antídoto contra la muerte, ¿verdad? El fruto del árbol de la vida perpetuaba la vida, ¿verdad? Hacía inmortal al que lo comiera. Pero esa inmortalidad, como dijimos, era condicionada por Dios mismo. Pero después que el hombre peca, ¿qué fue lo que pasó? Dice el registro bíblico, cuando vino la tragedia, ¿verdad? Como consecuencia del pecado, en el capítulo 3 de Génesis, que habla de esa caída, en el versículo 22 al 24, dice que Dios sacó, en el versículo 23 dice, sacó Jehová a la pareja del huerto del Edén. Y lo sacó, como dice en el versículo 22, para que no comiera y viviera para siempre. Ahí lo dice en el verso 22. Entonces, ¿qué pasó antes del diluvio? Dios trasladó ese árbol allá a los cielos y allá está en espera, esperando ese árbol de la vida a todos los vencedores, ¿verdad? Entonces los hijos de Dios por medio de Cristo tenemos acceso al árbol de la vida. Vamos a Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle, hablando del capítulo 22, habla de la Nueva Jerusalén. En medio de la calle de la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén celestial, y aún a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La pregunta de esta mañana es si esa promesa, para que sean cumplidas esa promesa en nosotros, hay una condición. La pregunta de esta mañana es, y la condición es ser vencedor. ¿Qué significa ser vencedor? Eso es importante porque eso es lo que tenemos que grabarnos. Que para esa promesa, poderlas recibirla, poderlas cumplir en nosotros, tenemos que ser vencedores. Entonces nos interesa qué significa ser un vencedor. En 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 1 y 2 nos ayuda a responder esa pregunta. Y dice el verso 1, además os declaro, el apóstol Pablo, ¿verdad? Hermanos, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Qué importante la palabra, en el cual también perseveráis, perseverancia, para ser vencedor, perseverancia. Sigamos el verso 2. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si no creímos en vano. Entonces, si perseveramos en nuestra vida espiritual, si retenemos la palabra de Dios, retener la palabra de Dios es guardarla, retener la palabra de Dios es practicarla, retener la palabra de Dios es vivirla, retener la palabra de Dios es obedecerla. Si cumplimos esa condición, vamos a ser vencedores. Tenemos que recordar algo. El apóstol Pablo dice que la vida cristiana es una batalla, ¿sí o no? Es una guerra sin tregua. Es una guerra sin tregua. Pero esa guerra, nosotros solo no estamos capacitados para salir victoriosos. Pero el cristiano más débil sí puede salir victorioso con la ayuda de Dios, con la ayuda divina. Muy bien. El apóstol Pablo habla en 1 Timoteo 6:12, le da el consejo a Timoteo y nos da el consejo esta mañana para que seamos vencedores. Dice, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Dice el apóstol Pablo, para ser vencedor hay que pelear, hay que luchar. Y nosotros tenemos en esta vida espiritual que pelear. Pelear contra las huestes malignas. Pelear contra mi yo, pelear contra la carne, ¿verdad? Contra mis deseos, contra mi concupiscencia, pelear. Para eso es lo que nos va a hacer vencedores.
Y si nosotros peleamos esa buena batalla, dice el pasaje, echamos mano de la vida eterna, dice el pasaje, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pero el apóstol Pablo, ya en su última carta que él escribió, la última carta que escribió el apóstol Pablo fue a Timoteo cuando estaba en la cárcel, en su última prisión. En el versículo 4, 2 Timoteo, en el verso 7 y 8, ahí expresa lo mismo. El último mensaje de Pablo. He peleado la buena batalla, y al final Pablo sabía que había llegado a su fin. Y dice Pablo con seguridad, he peleado la buena batalla. Pablo está diciendo que él es vencedor. He acabado la carrera, he guardado la fe. Con esas 3 palabras dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo se proclama un vencedor. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, por lo demás me están guardadas todas esas promesas, dice Pablo, la cual la dará no solo a él, dice, sino a quien dice, a todos los que aman su venida. Todas esas promesas son para todos los que amamos su venida. Qué importante ese mensaje del apóstol Pablo. Muy bien. Es verdad que la promesa está de que cuando lleguemos allá, a los cielos, vamos a comer del árbol de la vida. El árbol real de la vida, ¿verdad? El árbol literal. Pero la Biblia dice, y el consejo inspirado, de que a partir desde aquí, de nuestra experiencia cristiana, tenemos que comer de ese árbol de la vida. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a comer si aquí no hay árbol de la vida? Bueno, vamos a verlo hoy esta mañana en el sentido espiritual, vamos a verlo. En el Salmo 36, 9, miremos lo que dice. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Dónde está el manantial de vida? ¿Quién es el que da vida? Dice este pasaje, ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la fuente inagotable de vida? En Dios. Cristo Jesús, en Dios. Entonces, en Dios está la vida. El árbol allá en el cielo no es el fruto, no era el que perpetuaba la vida, hermano. El fruto por sí solo no era, el fruto solamente era un medio que Dios utilizaba y que Dios va a utilizar allá. La vida verdadera procede, aquí está el pasaje, de Dios. Pero vamos a dar otros pasajes, hay muchos. San Juan 11, 25 y 26, Jesús fue claro a Marta, la hermana de Lázaro, cuando le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Quiere decir que Jesús es la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Otro pasaje, Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en Cristo está la vida. Y hay otros pasajes más, hermano. Recuerden aquel pasaje de San Juan 10, 10, cuando dice que Él ha venido a dar vida. Y vida en abundancia, ¿verdad? Ahí se refiere a las dos vidas, vida física y vida espiritual. Hay otro pasaje también en Juan 1, 3 y 4, todas las cosas, el primer capítulo, todas las cosas que fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Entonces, en Él estaba la vida, entonces Él es la fuente de vida, ¿verdad? Entonces ya el Espíritu y Profecía nos dice lo que acabamos de estudiar en la Biblia. Mire que no hay contradicciones. Dice, Cristo era el árbol de la vida para todos los que quisieran tomarlo y comerlo. ¿Quién es el verdadero árbol de la vida? Cristo Jesús. Ese es el verdadero árbol de la vida para nosotros hoy. Cristo Jesús. El otro solo va a ser un medio, ¿verdad? Esta cita que aparece originalmente en la Review and Herald, pero en el tomo 7, el comentario bíblico, sí, el tomo 7, en la página 1000, bíblico adventista, en la página 1000, ahí aparece esta pequeña cita, donde describe que Cristo es el árbol de la vida. Cristo es la fuente de nuestra vida, la fuente de inmortalidad. Él es el árbol de la vida. Y a todos los que van a Él, ¿qué pasa? Les imparte vida espiritual. Cristo es el árbol de la vida, ¿verdad? Pero no solamente eso. La Biblia y el consejo inspirado nos aclara más, donde dice
que la palabra de Dios es el árbol de la vida y es la que tenemos que comer hoy. Óigase bien, la palabra de Dios es el árbol de la vida. Vamos a mostrarlo. Debemos esperar, pregunta es, ¿debemos esperar hasta que estemos en el cielo para comer de la hoja del árbol de la vida? Pregunta. No, desde aquí tenemos que comer el fruto y la hoja del árbol de la vida, desde aquí. Juan 6:63, ¿qué dijo Jesús? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Cristo que son, dice, vida. Aquí está su palabra. Su palabra es vida. Es la que nos da vida. Su palabra es también el árbol de la vida para nosotros. Porque es la que nos va a hacer inmortal. Otra cita más larguita, pero con más detalle. Comentario bíblico, mismo tomo 7, páginas 968 y 69. El que recibe en su corazón las palabras de Cristo, óigase bien, el que recibe en su corazón las palabras de Cristo que están descritas aquí en la Biblia, sabe lo que significa comer las hojas del árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida, ¿qué son? Las hojas del árbol de la vida, ¿qué son? La palabra de Dios. El conocimiento que proviene de Dios es el pan de vida. Ese pan son las hojas del árbol de la vida que son para sanidad de las naciones. La corriente de la vida espiritual conmueve en el alma cuando se creen y practican las palabras de Cristo. De esa manera somos hechos uno con Cristo. La vida cristiana que era débil y endeble se fortalece. Y aquí viene para terminar. Toda verdad debe ser recibida como la vida de Cristo. Toda verdad debe ser recibida como la vida de Cristo. Sigamos con la palabra también. Mire esta cita inspirada, mire lo que dice. Vamos a continuar. Dice que la palabra de Dios es para nosotros el árbol de la vida. La palabra de Dios es el árbol de la vida. Cada porción de la Escritura tiene su uso. Cada parte de la Escritura tiene su uso. Las profecías tienen su uso, las doctrinas tienen su uso, el mensaje de la justificación por la fe tiene su uso. Cada parte de la palabra de Dios tiene su uso en nuestra vida espiritual. En cada parte de la palabra hay una lección que aprender. Aprender pues cómo estudiar vuestra Biblia. Qué importante es ese consejo. Que aprendamos cómo estudiar nuestra Biblia. Este libro no es un montón de retazos. ¿Qué cosa es este libro? Un educador. Recordemos en el tema de la educación que decíamos que el fundamento de toda educación cristiana, ¿qué era? La Biblia, el estudio de la Biblia, ese era el fundamento de toda la educación verdadera. Debéis ejercitar vuestros propios pensamientos antes de poder sacar verdadero beneficio del estudio de la Biblia. Y aquí viene la parte espiritual, los nervios espirituales. Los nervios y los músculos espirituales deben ser ejercitados o fortalecidos, podemos decirlo, con la palabra de Dios. El Espíritu Santo hará recordar las palabras de Cristo, iluminará la mente y conducirá en la búsqueda de la misma palabra, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuándo la palabra de Dios se convierte en árbol de la vida para nosotros? Porque eso es importante. Si la palabra de Dios es árbol de la vida, dice, la pregunta es, ¿cuándo esto se va a convertir en nuestra experiencia en árbol de vida? ¿Cuándo? Vamos a ver con la Biblia. San Juan 17:17 es claro. Aquella última oración de Jesús. ¿Qué es lo que dice aquí en la palabra? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuándo la palabra de Dios se convierte en árbol de vida para nosotros? Cuando somos santificados por la palabra. Ya hemos estudiado ese término, santificado. ¿Qué es santificado por la palabra? Consagrado para Dios. Cuando la palabra de Dios ejerce, dice, un efecto en nuestras vidas, ese poder de Dios ejerce un efecto grande en nuestras vidas y nos haga transformar a la imagen de Dios,
Entonces ahí somos santificados en la verdad. Por eso dice que, y ahí se convierte en árbol de vida para nosotros. Porque si estudiamos la Biblia, la teoría, el conocimiento experimental, y no lo llevamos a la práctica, no lo guardamos como dice, no somos santificados por la verdad, no hay árbol de vida para nosotros esto, hermano. No, esto no llega a ser árbol de vida. El árbol de vida llega a ser si somos santificados por ella. Aquí está esta citita, carta 108, 1898, dice, la verdad debe santificar cuanto del ser, a todo el hombre. Recordemos lo que dice Deuteronomio 6:5, que amemos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Entonces, la verdad es santificar todo el ser del hombre. Aquí dice su mente, sus pensamientos, su corazón, su energía. La mente del hombre, para que se pueda cumplir esto, tiene que ser una mente santa, sus pensamientos también, su corazón, su intelecto y su energía. Fe y obra, la matutina fe y obra, ¿verdad? Ese devocional fe y obra. Dice, la verdadera santificación, ¿qué es? Aquí lo dice, aquí lo va a decir más ampliamente que lo que acabo de decir yo. ¿Qué es la verdadera santificación? Es nada más y nada menos, Deuteronomio 6:5. Amar a Dios con todo tu corazón, caminar en sus mandamientos y estatutos sin mancha o sin mácula. La santificación no es una emoción. A veces muchos creemos que es una emoción, que apenas ya me siento un poquito emocionado, estoy caliente espiritualmente, pero cuando me viene una prueba, me desanimo y entonces yo ya retrocedo para atrás. Eso no es santificación, esa es una emoción. No confundamos emoción con santificación. La santificación es un proceso que dura toda la vida y en etapas de crecimiento. No es que vamos a estar estancados ahí. La santificación tiene que tender al crecimiento, no estar estancado en la vida espiritual, ni para retroceder, ni para estar ahí mismo. Aquí lo dice, que Dios dice, la santificación no es una emoción, sino un principio de origen celestial que pone todas las pasiones y todos los deseos bajo el control del Espíritu de Dios, y esta obra es realizada por nuestro Señor y Salvador. Y dice algo más, comentario bíblico, el tomo 7, página 920, obediencia a todos los mandamientos de Dios es la única señal de verdadera santificación. ¿Cuál es la verdadera señal de santificación? Obediencia a ¿cuántos mandamientos? A todos los mandamientos de Dios. Esa es la verdadera santificación, ese es guardar la palabra, ese es comer del fruto o comer la hoja del árbol de vida. Nuestra elevada vocación, también el devocional. Cristo nos ha dado su palabra para que los hombres y las mujeres tengan a su alcance un remedio para toda enfermedad espiritual. La palabra de Dios es un remedio, dice, para toda enfermedad espiritual. Recordemos que las hojas del árbol de la vida dice que es para salud de las naciones. Entonces las hojas de la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios, es un remedio para la enfermedad del pecado también. La palabra de Dios es una prueba del carácter humano. Muestra cuál es la enfermedad. Esta palabra nos muestra cuál es la enfermedad. Pero no se queda ahí. Prescribe el remedio. Nos muestra cuál es la enfermedad y nos dice cuál es el remedio para esa enfermedad. En la palabra está la prescripción para toda dolencia espiritual. Aquí está la sanidad para toda dolencia espiritual. Los simples mandamientos de Dios ejercerán una influencia saludable. Los mandamientos de Dios van a tener una influencia saludable sobre todo el cuerpo. ¿Por qué no tenemos esa influencia saludable? Por la desobediencia que la mayoría tenemos. Si vivimos en estado de desobediencia o un cristianismo hacia media, no se va a cumplir esta gran promesa en nosotros. Si se la toma con fe,
y se practica fielmente, ahí está el detalle, tomarla con fe y practicarla fielmente, sus remedios son como infalibles, no pueden fallar, no pueden haber error, no pueden equivocarse. ¿Qué dice la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 23? Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué renacemos? Dice, por la palabra. Renacemos, el nuevo nacimiento es por la palabra. Aquí renacemos por medio de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es nuestro árbol de vida, es lo que estamos viendo, ¿verdad? En el tomo 7, el comentario bíblico adventista, en la página 573, las escrituras son la palabra de Dios para el hombre. Las escrituras son palabra de Dios para el hombre. Cualquiera que siga fielmente sus principios, ¿qué va a pasar? Experimentará un nuevo nacimiento de esperanza, fortaleza y carácter. Entonces, cualquiera que siga fielmente sus principios, ¿qué va a experimentar? Nuevo nacimiento, porque lo está diciendo la Biblia. Aquí está el nuevo nacimiento, siendo renacido, quiere decir nacer de nuevo. La palabra en primera de Pedro, introductoria de la frase siendo renacido, quiere decir nacer de nuevo. Y dice aquí, cualquiera que siga su principio de la palabra, va a experimentar el nuevo nacimiento de esperanza, fortaleza y carácter. Si el hombre rechaza la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? No puede esperar una transformación moral, ni tampoco una regeneración espiritual. No hay transformación, no comemos del árbol de vida aquí en la tierra, que es la palabra de Dios. Muy bien, Jesús dijo algo a los fariseos en una ocasión. Y en esa ocasión les dijo algo a ellos, en San Juan capítulo 5 está registrado el verso 39, pero eso no fue solo a los fariseos y a los discípulos que lo oyeron aquel entonces. Esas palabras son para nosotros en esta mañana. Muchos años antes que el Nuevo Testamento haya sido escrito, Jesús dijo estas palabras. Y estas palabras las conocemos, hasta las hemos grabado en la memoria, pero es bueno entenderlas en la experiencia práctica. Dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, como quien dice, a ustedes les parece que en ella está la vida eterna, le digo a los judíos, a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Y no es que les parezca, que así es. Y dice que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hay que estudiar la Escritura, escudriñarla, para que poder alcanzar la vida eterna. Si un estudio de las Escrituras diligente las Escrituras, y que esta Escritura penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, no podemos alcanzar la vida eterna. San Juan 17:3 es una cita clave en esta mañana. Ahorita acabamos de decir, me retrocedo un poquito, que para tener la vida eterna hay que escudriñar las Escrituras. Mire cómo se conecta esto, para tener la vida eterna. Y habla que ahí esta palabra de Dios da testimonio de Jesús. Pero miren, palabra del mismo Jesús en San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por medio de qué podemos conocer a Cristo? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra escrita. Ahora no lo conocemos literalmente como lo vieron los antepasados. Por medio de su palabra. Y aquí en esta revista de Señal de los Tiempos, ST Señal de los Tiempos, aquí nos habla el comentario de este pasaje. Y nos dice en esta mañana que estas palabras que estamos leyendo de San Juan 17:3 significan mucho para nosotros. ¿Y qué es lo que dice más? Solo conociendo a Cristo podemos conocer a Dios. El enviado de Dios nos insta a que escuchemos estas palabras. Son las palabras de Dios y todos debieran prestarle atención, todos tenemos que prestarle atención, pues por ellas serán juzgados. Y aquí viene lo importante. Conocer a Cristo de una manera que asegure la salvación final
es ser vitalizado con un conocimiento espiritual. Conocer a Cristo de una manera que nos asegure la salvación o la eternidad. ¿Cómo lo vamos a vitalizar? No con la teoría, sino con un conocimiento espiritual, con un conocimiento experimental de la palabra, con una vivencia de la palabra, quiere decir. Y aquí lo dice al final, es practicar su palabra. Sin esto, todo lo demás no tiene valor. ¿Qué quiere decir esto? No conformarnos solo con la teoría. Podemos saber mucha teoría, podemos conocer mucha profecía, podemos conocer muchas doctrinas, pero si esto que acabamos de leer no produce una experiencia diferente en mi carácter, no produce efecto en mi vida con una transformación, dice aquí, no, sin esto, todo lo demás no tiene valor. La teoría por sí sola no salva, ¿verdad? Y para ir terminando, en esta mañana, hemos hablado un poco de las primeras promesas, hemos hablado así general de Apocalipsis, un poquito introductorio, y aquí en Testimonio para los Ministros, en la página 381, nos dice algo muy especial en esta mañana. Dice que las promesas de Dios son plenas y abundantes. Las promesas de Dios, ¿cómo son? Plenas, grandes, amplias y abundantes. Y no hay necesidad de depender la humanidad para recibir fuerza. No hay necesidad de depender del género humano para recibir fuerza, porque tenemos a Dios. Tenemos al Dios de las promesas de la Biblia. A Él es que tenemos que acudir. Dios está cerca de todos aquellos que solicitan su ayuda. Dios está cerca de los necesitados. Dios está cerca, dice la Biblia, de los contritados de corazón por el Espíritu. Entonces, por eso el apóstol de Santiago, me quedo con esto de Santiago, vamos a buscar en nuestra Biblia. En Santiago capítulo 4 dice unas palabras muy especiales que en esta mañana vale la pena recalcarlas. En Santiago el capítulo 4, el verso 8, dice algo muy importante para ir terminando. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mirémonos bien, acerquémonos a Dios por medio de estas promesas. Acerquémonos a Dios por medio del estudio de su palabra. Acerquémonos a Dios porque esas promesas son plenas y abundantes para que Él se acerque a nosotros y pueda cumplir todo lo que hemos estudiado el día de hoy en nosotros. Nosotros estamos invitados pues a que creamos en esa promesa y ojalá con la ayuda del Señor podamos ser vencedores y ojalá podamos pelear esa buena batalla como la hizo el apóstol Pablo, como la hicieron muchos personajes del pasado bíblico. Así también quiere Dios que en este tiempo sus hijos peleen esa buena batalla y podamos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he terminado la fe y allá mi corona está guardada. Dios quiera que sea eso, ese pensamiento en nosotros. Dios quiera que tengamos siempre eso en mente, hermano. Vamos a terminar despidiéndonos pues con una oración. Nuestro amante y Padre Santo que mora en los cielos, gracias en esta mañana por ayudarnos a estudiar estas ricas y grandes bendiciones como son las promesas descritas en el Apocalipsis. Ayúdanos a descubrir los secretos cada día más y más para que seamos bendecidos y alcancemos esa bendición grande. En Cristo Jesús. Amén.